químico farmacéutico como parte de la profesión, ¿no? Entonces nosotros sin la farmacología pues no podemos decir que somos químicos farmacéuticos, porque nuestra base total se basa en la farmacología. Al ser un tema muy amplio, he tratado de dividirlos en tres temas principales, los cuales a ustedes les va a ayudar mucho para el examen. Entonces vamos a tomarlo en tres partes. La primera parte que es farmacología, uno, donde nos centraremos directamente en los antimicrobianos. Entonces, vamos a dar inicio. Los antimicrobianos es un tema muy amplio. La gran mayoría de preguntas que se toman en el examen del ENAF abarcan estos temas. Un 75 o un 60% de preguntas, de las 20 en total de farmacología, están basadas en farmacología, ¿no? De todas ellas dirigidas directamente a los antimicrobianos. Dentro de todos los antimicrobianos, el grupo farmacológico tendremos a los antibacterianos como tal. También están los antivirales, los antiparasitarios y los antimicobacteriales. Cuatro grupos a los cuales se les denomina antimicrobianos. De hoy en adelante, para quienes aún no conocen el tema o para quienes sí lo conocen, cuando nos referimos como antimicrobianos, hablamos de los cuatro grupos al cual está dirigido la terapéutica, ¿no? Si hablamos de antibióticos, sí, solamente es bacterias. Si hablamos de antivirales, solo es virus. Si hablamos de parásitos, solo es parásitos o los antimicobacteriales, lo que es dirigidos contra el micobacteria. Muy bien. Para ello es necesario nosotros ampliar un poco más los conceptos en farmacología. Ya no es suficiente conocer dónde actúa tu fármaco, el mecanismo de acción sencillo que conocemos en el pregrado, sino saber identificar cómo podemos optimizar la base principal del efecto microbiano, guiados en su índice PKPD y de acuerdo a eso, a ese comportamiento, cómo voy a enfrentar la resistencia creciente de cierto tipo de microorganismos. Acá presentarles dos cepas de microorganismos diferentes. Por ejemplo, en el primero tenemos a Klebsiella pneumoniae, pero esta de acá es una Serincarbapenemasa. Y aquí tenemos la misma bacteria, pero es una beta-meta o una metalobetalactamasa de Nueva Delhi. Entonces, ¿qué corresponde a esto? Si yo veo como Klebsiella de forma general o Klebsiella salvaje, el tratamiento de elección no me hago ningún problema porque sé que las cefalosporinas en los betalactámicos son los de elección. Pero si yo estoy ante este contexto, ¿qué es lo que puedo hacer? Si se dan cuenta ustedes, este es de un paciente real, de un paciente, de nuestros pacientes que con frecuencia vienen al hospital Rebagliati, y ahí tenemos, por ejemplo, para las KPC, ¿no? La Klebsiella pneumoniae con resistencia a los carbapenémicos, y vemos el perfil de sensibilidad completamente resistente a todos los antimicrobianos, a todos los antibióticos. Entonces, ¿qué es lo que se esperaría aquí o qué fármaco se podría dar en este tipo de bacterias? A ver, vamos a ver. A ver, chicos, vamos a intentar con el primer gráfico. Opciones de tratamiento. ¿Qué plantearían ustedes ante este contexto? Todos somos farmacéuticos, todos hemos llevado la farmacología y ahora estamos ante una situación real. Vamos a abordar a un paciente y tú estás en la visita médica y te van a preguntar, doctor, ¿cuál es su sugerencia para abordar este microorganismo? ¿O no le damos tratamiento? Pueden hacerlo por el chat, pueden comentar sus opciones terapéuticas que se deberían elegir o no. Doctor, buenas noches. Según se está evaluando el resultado de la sensibilidad, ¿se podría de repente iniciar con amicacine, si de repente, ajá, o tifecilina? Porque son sensibles a esos dos medicamentos, en este caso la Klebsiella. Sin embargo, recordamos que la
Bien, ¿no? Entonces, a simple vista nosotros decimos, le damos tigesiclina más colistina. La asociación de los dos probablemente sea una respuesta apropiada para mi paciente. Bien, la farmacocinética de estos dos fármacos es muy diferente. Tigesiclina es un mal fármaco si yo quiero tratar una bacteriemia, porque tiene un volumen de distribución mayor. Le doy el tratamiento y en instantes se desaparece del torrente sanguíneo y se acumula en los tejidos. Si estoy ante una bacteriemia, no me sirve tigesiclina. Amicacina, ya la ITSA solamente hace su recomendación para cistitis. Ya no bacteriemias, ya no otro tipo de infecciones, solamente para cistitis. Dos fármacos con malas características farmacocinéticas. Entonces aquí nacen los nuevos fármacos. Ceftazidima Vivactam, que es una de las opciones terapéuticas de elección, ¿no? Entonces, como cefalosporina de tercera generación potenciado con Avibactam, sería el fármaco de elección para la Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos. En el siguiente, tenemos en este lado la misma cepa, pero ya es una metalobetalactamasa. Si esta era una serincarbapenemasa, esta es una metalobetalactamasa. La metalobetalactamasa tiene un zinc en su estructura, ¿no? Como parte de su estructura general y que también le da un perfil de resistencia mayor. Si es que no tenemos nuevos fármacos, claro, la opción que se puede dar, y no está mal, es tigesiclina como base esencial. Pero si estamos ante una bacteriemia ya no nos sirve tigesiclina. Amicacina rasando por ahí, pero si tengo un dosaje, probablemente con dosaje podría optimizar de una forma más apropiada. Pero si no, pues no sería un buen fármaco. Lo peor es que las metalobeta-lactamasas son resistentes a la ceftazidimaivactam. Si la ceftazidimaivactam es de elección para las KPC, en cambio para las metalobeta-lactamasas ya no es el fármaco de elección. ¿Qué nos queda para esto? Como monoterapia, ningún tipo de fármacos. ¿Qué es lo que se debe hacer? Ah, ya. Entonces ahí existen las terapias dobles o las terapias triples. Muchas veces en este contexto se ha utilizado al astrionam como si fuese un caballito de Troya. Entonces le das el astrionam, las bacterias en teoría se van a ocupar de degradar el cestrionam, mientras que se cumple eso, le puedes dar ceftazidima vivactam, que puede cumplir su acción, o le puedes dar meropenem, y en ese contexto podrías de alguna forma revertir su resistencia. Las probabilidades de recuperación de estos pacientes con metalobetalactamasas pues es un 5 a 10%. La gran mayoría de personas fallecen con este tipo de microorganismos, dado que las mejores terapias de elección a veces no son las correctas. Muy bien, entrando al mundo de los antimicrobianos, vamos a ahora conversar el índice PKPD. ¿A qué nos referimos con el índice PKPD? El índice PKPD es el mejor predictor o descriptor de la eficacia clínica. Por lo tanto, cuando yo hablo de antimicrobianos, yo debo basarme en el índice PKPD. ¿Cuál es su comportamiento y de esa forma de qué manera voy a optimizarlo? Sabemos que los grupos farmacológicos se van a agrupar de acuerdo a ese índice PKPD que va a determinar la eficacia clínica. Aquellos que están guiados, por ejemplo, con un tiempo sobre la MIC, el porcentaje de tiempo mayor sobre la MIC, son los betalactámicos, el inesolit, trimmetoprim y sulfametosazol. Para ello, ¿qué es lo que me interesa como farmacéutico? Debo realizar o debo preocuparme que la concentración sérica del agente betalactámico permanezca por encima de la concentración mínima inhibitoria el tiempo posible mayor que esto se puede alcanzar. Mientras mayor sea el tiempo que permanece por encima de la MIC, mayor será la cinética de muerte bacteriana. Entonces, nos guiamos por un tiempo sobre la MIC. Para las fluoroquinolonas, vancomicina, daptomicina, acitromicina y linezolid tiene doble, tanto AUC como tiempo sobre la MIC. Por eso que linezolid, si tenemos dosaje, hacemos por AUC y también recomendamos la administración entre 3 y 6 horas como mínimo, basándonos en tiempo sobre la MIC. Para vancomicina, el fármaco que se guía específicamente por AUC sobre la MIC,
me va a interesar que la concentración sérica permanezca en el área bajo la curva de 400 a 600 durante el tiempo o el intervalo de dosificación. ¿Eso que me va a garantizar? La cinética de muerte bacteriana efectiva. Pero sin embargo, hay otro grupo de fármacos que no le interesa el AUC, el tiempo sobre la MIC, sino la concentración máxima que sobrepasa la MIC. Por ejemplo, los aminoglucósidos. Aminoglucósidos, yo no voy a fraccionarlos. Durante el día no voy a dar cada 12, cada 8, ¿no? No me interesa fraccionarlos. ¿Por qué? Porque esto está guiado por un Cmax sobre la MIC. Mientras mayor sea la concentración que se les da, es mucho mejor la cinética de muerte bacteriana porque tiene un denominado efecto posantibiótico. Entonces, ¿quiénes tienen el efecto posantibiótico? Aminoglucósidos, fluoroquinolonas y daptomicina. De los tres, ¿quién tiene mejor eh, efecto posantibiótico? A los aminoglucósidos. Por eso que los aminoglucósidos deben administrarse en una sola administración, la concentración máxima total, y tiene un tiempo de vida media muy rápido, pero sin embargo el efecto posantibiótico es mucho mayor. Es sencillo el manejo teórico, ¿no? Entonces yo ya sé, de acuerdo al índice PKPD, cómo se va a comportar mi fármaco, cuál va a ser la cinética de muerte bacteriana que voy a predecir dándole una determinada dosis, un determinado régimen farmacológico, pero debo tener en cuenta los factores tanto farmacocinéticos como farmacodinámicos. Y en los factores farmacodinámicos puede influir muchas cosas. Por ejemplo, la respuesta inmunológica del huésped, ¿no? El sitio del inóculo también. Por ejemplo, voy a tratar una neumonía y mi fármaco que yo he elegido tiene características farmacocinéticas hidrofílicas. ¿Eso que me va a permitir? Que la llegada al pulmón va a ser muy baja. La concentración sérica a nivel pulmonar va a ser pobre. Si yo le administro con forma intermitente y a dosis bajas, probablemente llegue en un porcentaje menor. Pero si yo administro en las dosis máximas y en un tiempo sobre la mica apropiado, entonces voy a garantizar que la concentración se ubique justo en el lugar de la infección, porque eso es lo que nos garantiza que haya una muerte bacteriana, tanto el inóculo como el sitio de infección. Y otra preocupación importante es la biofilm. Distintas enterobacterias o bacterias también generales forman biofilm, forman una cubierta que les permite que el antibiótico no ingrese y de esa manera se reproducen con la facilidad. Y entonces aquí yo necesito un fármaco que tenga un efecto antibiofil y los únicos que tienen son las fluoroquinolonas. Sin embargo, las fluoroquinolonas están predispuestas a mutación más rápido que cualquier otro tipo de antimicrobianos. Entonces, si yo voy a tratar con ciprofloxacino, la probabilidad de que la bacteria sea mutante a ello es muy alta. Si voy a tratar pseudomonas, por ejemplo, en otro contexto puede venir esa misma pseudomona, pero ya como un MDR o una XDR, resistente a las fluoroquinolonas, por ese mismo hecho de la mutación. Por lo tanto, actualmente no tenemos pues, fármacos con mecanismos antibiofil. Los únicos que no quedan los utilizamos a veces y actualmente se está teniendo un mal uso de los fármacos incluso en la comunidad. Y esto debe llamarnos a la atención a nosotros también como farmacéuticos, dado que muchos de ustedes son directores técnicos en diferentes establecimientos de salud, donde vendes el antibiótico con o sin receta. Ya estamos teniendo reingresos de la comunidad con microorganismos resistentes, muchas E. coli, diferentes tipos de Staphylococcus aureus resistentes a metilcilina, Klebsielas en algunos ble también. Entonces, es preocupante cómo el uso irracional de los antibióticos en la comunidad va a lograr que nosotros cada vez estemos con menos opciones terapéuticas para tratar una complicación grave. Ya cuando estas complicaciones llegan a nuestro hospital, las opciones terapéuticas son mínimas, las probabilidades de no respuesta son altas, en que te salves o no va a depender muchísimo entonces de cómo se pueda adoptar la medida y el tratamiento. Para eso el farmacéutico debe estar preparado también en el hospital. ¿Cómo recomendar la forma más apropiada? ¿Y de qué manera administrar? Si mi paciente es crítico o no crítico, ¿cuál va a ser mis recomendaciones?
La MIC, o la concentración mínima inhibitoria, es muy determinante también para poder elegir un antimicrobiano, la heteroresistencia, la variabilidad laboratorial, el pH en el sitio de infección, la penetración de la droga al lugar donde se está dando la infección. Ustedes saben que si ese sistema, en el sistema nervioso central y eh, tengo un fármaco hidrofílico, la capacidad de que llegue va a ser muy pobre. Probablemente las concentraciones no sean las suficientes para hacer un tratamiento adecuado. Y posteriormente, pues, el efecto post-antibiótico. Entonces, el libro, me parece que el de acá es tomado del, puede ser, no recuerdo muy bien si fue tomado del Ran y Dale o fue tomado del Capson o del Goodman. En alguno de ellos, de esos libros que se ha cargado, están estos cuadritos. Y esto nos sirve para recordar, dado que en las preguntas rápidas, directas, vienen tal cual. Por ejemplo, ¿quiénes producen la tosferina? Y es parte de la microbiología también que van a hacer en su revisión, ¿no? Tosferina es una bacteria gram negativa y tiene una forma de coco. Si se dan cuenta, no todos los cocos son gram positivos, ¿no? ¿Cuál es la especie? Bordetella pertussis. Y así para cada uno de ellos. Para Brucella, que produce la brucelosis, ¿no? Entonces tenemos Brucella abortus, también tenemos la Campylobacter jejuni, la intoxicación en la mayoría que producen la intoxicación alimentaria, las especies de coli, ¿no? Que se relacionan bastante con la sepsis, infecciones de heridas y principalmente las ITU, que es la principal causante de las ITU. También tenemos a Haemophilus influenzae, relacionada con una infección aguda de las vías respiratorias y las meninges. Y el más conocido quizás a la Helicobacter pylori, y ya dado que se asocia bastante a cáncer de estómago y la úlcera péptica, la Klebsiella, entre neumonía y sepsis, y tenemos todas sus formas de la Klebsiella pneumoniae, incluso clasificados de acuerdo a su perfil de resistencia, a la Legionella, que produce una legionelosis, Neisseria, que es un diplococo que produce la gonorrea, pseudomonas, entonces de pseudomonas tenemos, producen relacionadas con sepsis, infecciones respiratorias, la situ, las riquecias también, que son transmitidas por las garrapatas o insectos, la salmonela en la intoxicación alimentaria, la shigella, disentería bacteriana, Yersinia, peste bubónica, y esto deben ustedes aprenderlo, ¿no? Porque les van a colocar en su examen también. ¿Cuál es la responsable de la peste bubónica, por ejemplo? En nuestro país al año a veces se reportan uno o dos o hasta cinco casos como máximo, pero sigue habiendo aún, no está erradicado al 100%. Vibrio cholerae, que es otro agente causante de las diarreas, ¿no? Y principalmente la enfermedad de cólera. Y en los gram positivos, vamos a ver aquellos que están relacionados con el carbunco, como el Bacillus anthracis o el Clostridium tetani con los tétanos, el Corynebacterium, Diphtheriae con la difteria, Mycobacterium, tanto en la tuberculosis como la lepra, ¿no? Estafilococos aureus, asociadas a las infecciones de heridas, forúnculos y sepsis, y los estreptococos también, los diplococos con las neumonías y las meningitis, y los cocos, aquí tenemos los estafilococos piógenes, por ejemplo, relacionados con escarlatina, fiebre reumática y celulitis. Aparte de eso, también tenemos los enterococos. Y dentro de los enterococos tenemos el Faecium y el Fecalis, responsables también de la mayoría de ellos de infecciones, ¿no? También deberíamos considerarlo dentro de los gram positivos. En los estafilococos hay una gran variedad, aquellos que son coagulasa negativo, coagulasa positivo. En los coagulasa negativos tenemos los estafilococcus hominis, estafilococcus epidermidis, responsables de las bacteriemias en pacientes con acceso vascular, por ejemplo, en los que utilizan los catéteres tunelizados, en los pacientes que están en hemodiálisis o los catéteres que no son permanentes, ¿no? En ellos también se asocia bastante con infección de catéter. Y otras a recordar, la clamidia, ¿no? Que relacionada con la enfermedad ocular, infertilidad y por último, treponema sífilis. En treponema sífilis te pueden colocar hasta qué forma tiene la bacteria.
¿Cuál es su morfología? Entonces es un bacilo espiral flagelado causado por Treponema pallium y produce la sífilis. Y la sífilis tiene 3 grados de presentación: primaria, secundaria y tercera. ¿Y cuál es el tratamiento de elección? Que hasta el momento no ha variado, y eso es la esperanza todavía, porque tiene una sensibilidad muy alta a ese agente y es el único con el cual se trata de una manera más efectiva. ¿Cuál es el fármaco de elección? Ahí tenemos pues a la penicilina como fármaco de elección hasta el momento que no ha sido reemplazado. Revisamos entonces un poco cuál ha sido eh, la línea de tiempo que se ha tenido con el descubrimiento de los antibióticos. Desde 1942, cuando este señor descubre la penicilina, con el cual se da un gran pase al tratamiento de las infecciones bacterianas, ¿no? Que ahí mismo a poco tiempo aparecen las resistencias tan rápidas y que le lleva al hombre o a la ciencia a seguir descubriendo nuevos fármacos y a mejorar sus perfiles farmacocinéticos para de esa manera evitar también la resistencia y tener moléculas en algunas que son muy activas. Luego, en 1950, tenemos a la penicilina gelaprocaínica. En 1960, la metilcilina, y aquí aparecen los estafilococos sensibles y resistentes a metilcilina. Rápidamente se crean ellos. En el 62 tenemos la ampicilina. Luego, en 1964, la cefalotina. Y luego aparece la ticarcilina, carbenicilina en 1975. Los carbapenémicos aparecen en 1976, ¿no? Y luego de ahí en adelante tenemos el primer carbapenémico, que es el imipenem en 1985, pero previo a ello teníamos también los monobactámicos, que es el astreonam. Este fármaco, el primero que fue imipenem, se asoció bastantes con convulsiones, dada la similitud al GABA, ¿no? Por ello también hacía un mimetismo celular. Meropenem en 1996 para mejorar tanto su eficacia como su seguridad. Y luego en el 2005 tenemos el Doripenem. En el 2010 la ceftarolina, una cefalosporina de quinta generación con actividades contra MARSA incluso. En el 2009 el Tebipenem, ¿no? 2015 el Avibactam, ¿no? Y recientemente que estamos en utilidad en nuestro país, que es ceftazidima avibactam. En el 2020 en adelante han aparecido nuevos antibióticos, mayormente las cefalosporinas de quinta generación o las asociaciones de los carbapenémicos con inhibidores de las beta-lactamasas, ¿no? Muy bien. Ahora es necesario nosotros conocer el triángulo de Davis, que es un clásico en la parte de la farmacología, ¿no? Que va a saber la relación entre el agente microbiano, el antimicrobiano y el hospedador, y la línea que se conectan entre sí, llevando de esa forma, ¿no? El fármaco elegido, de acuerdo a sus características farmacológicas, va a tener una buena respuesta en tu paciente, pero también puede causar toxicidad, ¿no? Y luego la infección, la inmunidad, la resistencia y la sensibilidad. Muy bien. Entonces empezamos con la clasificación de los agentes antibacterianos. Tenemos aquellos que van a inhibir la síntesis de la pared celular, penicilinas, cefalosporinas y otras antibacterianos pertenecientes a estos grupos. Aquellos que van a los disruptores de membrana, las polimixinas, aquí tenemos a la colistina, nosotros en nuestro país, los inhibidores de la síntesis de proteínas, a los aminoglucósidos, tetraciclinas, cloranfenicol y otros también como macrolídeos y lincosamidas. Los inhibidores de ácidos nucleicos tenemos a la rifampicina y las quinolonas,
Y también tenemos a los antimetabolitos y otros agentes antimicrobianos como las sulfonamidas, la isoniazida, el etanotol y las nitrofurantoínas. Ahí nacen los nitrofurantes. Para recordar un poquito dónde actúan los antibióticos, si bien es cierto, ustedes estos ya lo saben de memoria, ya no es necesario creo que recordarlos, pero sin embargo, si es que aún por ahí hay una duda, pueden ustedes tenerlo esta lámina, donde va a indicar dónde actúan cada uno de los antimicrobianos, como aquellos dirigidos a la pared celular que inhiben su síntesis. eh, Entre ellos tenemos a los que van a actuar directamente u otros como algunos glucopéptidos como van con a los inhibidores de la síntesis de metabolitos esenciales, ¿no? A la alteración de la función de la membrana celular y los inhibidores de síntesis o la función de ácidos nucleicos, y ahí tenemos a los inhibidores de ADN y los inhibidores de ARN. Entonces, en los de ADN, tanto quinolonas como las nitromidazoles, y a los de ARN, rifampicina, actinomicina y fidaxomicina. Los inhibidores de la síntesis proteica, un grupo también grande, y los inhibidores de la síntesis proteica en la unidad 30S. De todos estos grupos farmacológicos, ¿quién es el más grande? Los beta-lactámicos. Pero tenemos otros fármacos utilizados, ¿no? En nuestras farmacias, como la fosfomicina, la cicloserina, la bacitracina, tenemos por ahí también la mupirocina, y nos preguntamos dónde actúan esos fármacos. También, si bien es cierto, no son beta-lactámicos, pero van a interrumpir la síntesis de la pared celular, anteponiendo mucho más antes, quizás en los bloques principales de su estructura, ¿no? Por ejemplo, la fosfomicina, que inhibe la MUR-A, la cicloserina, que va a evitar la conversión, ¿no? De el D-ala en L-ala, alanina, y la inserción en la pared celular. También tenemos su acción. Los glucopéptidos, las beta-lactámicos, penicilina, cefaloporinos, monolactámicos y carbapenémicos, una PDP, y la bacitracina por acá por una desfosforilasa. Entonces, esos son para mayor comprensión. Muy bien. Continuamos con la clasificación de los antibióticos. Si queremos tener quizás un poquito más de memoria en hacer mnemotecnias, también es muy importante conocerlos. Por ejemplo, el MALT, que es igual a proteínas, que van a inhibir la síntesis de proteína, macrólidos, aminoglucosa, glucosamina y tetraciclinas. O si quiero verlo de esta manera también, ¿no? La clasificación. Aminoglucósidos, cefalosporinas, tetraciclinas, penicilinas, y en cada uno de ellos, qué es a dónde se dirige. Con el GLAM, aquí tendríamos también a los que pertenecen a esta clase, y de acuerdo al espectro de actividad. Los aminoglucósidos, actividad solamente entonces en gram negativos. Y recuerdan, por una mnemotecnia, no, aminoglucósidos, solo gram negativos. Cefalosporinas va a depender entonces de la generación, pero todas ellas como que arrastran por ahí una actividad gram negativa y gram positiva, menos la septacidima, que tiene solamente actividad contra gram negativos. La penicilina es igual, tanto gram positivo, gram negativo, sulfonamida gram positivo, gram negativos, fluoroquinolonas en ambos, macrólidos solo gram positivos, ojo, carbapenémicos ambos, lincosamidas solo gram positivos y los glicopéptidos gram positivos. La vancomicina es lo único que sirve entonces para gram positivos. Ahora empezamos con los antibióticos beta-lactámicos, que es el grupo más complejo. Y esto es solamente para recordar cómo se van formando las estructuras de la pared celular y qué participación tiene la proteína de unión a penicilina, y que va a formar los bloques. Y la acción directa de las cefalosporinas va a ser en las transpeptidasas, las PEP. Sin embargo, no es todo lo que es, eso se sabe. Existen PEPs 1, 2, 3 y 4, y cada uno de ellos tiene una participación diferente para la resistencia microbiana. Índice PKPD de beta-lactámicos, no olvidamos, es tiempo sobre la MIC. Mientras mayor tiempo esté la concentración sérica sobre la MIC, mejor es la cinética de muerte bacteriana. Por lo tanto, nosotros buscamos, en teoría, deberíamos alcanzar el 100% de la fracción del tiempo sobre la MIC. Y aquí nacen las infusiones continuas, las infusiones prolongadas, ¿no? Y que eso sería de forma más ideal en la administración.
¿Cuáles son los objetivos clínicos guiados con índice PKPD? Para penicilina mayor de 50 al 100% que debe permanecer la fracción o la concentración sérica sobre la MIC. Las cefalosporinas entre 45 y 100%, carbapenémico 50 y 100%. O sea, si yo tengo una concentración que no me llega ni al 50%, la probabilidad de fracaso terapéutico va a ser muy alta, ¿no? Sin embargo, no solamente es la MIC. Yo no debo solamente preocuparme por esta razón de acá. Que mi fármaco esté por acá arrasando la MIC. No. Aparecen las cepas mutantes, los microorganismos mutantes, ¿no? Y aquí aparece entonces una concentración preventiva de mutantes. ¿A qué hace referencia? Que cuando yo doy una dosis inicial de un antibiótico, probablemente hay una respuesta, porque he matado la gran mayoría de bacterias que no tienen resistencia, las salvajes. Pero las salvajes es que van a aparecer, digo, desaparecen y aparecen las resistentes, y empieza la selección. Y en esa selección aparecen ese tipo de bacterias que van a tener una resistencia a la dosis utilizada ya anteriormente. Por lo tanto, para poder tener una eficacia, mi dosis debe superar la concentración mínima y debe estar por cercano a la concentración preventiva de mutantes. Eso ya sería el objetivo. En un paciente crítico, mi objetivo es, claro, que me cubra o me llegue al menos a estar por encima de la concentración preventiva de mutantes. Ya no me dirijo a hablar sobre la mix necesariamente. Mayor a eso, si me paso el Cmax, más ya puede haber una toxicidad. Nos preguntamos, ¿los beta-lactámicos tienen techo? Pues tienen techo. ¿Cuál es la concentración sérica máxima? 10, no mayor a eso. Entonces aquí tenemos la mejor forma de que nosotros podamos prolongar la actividad es mantener por encima de la MIC y aparecen las infusiones prolongadas. Muy bien. Tu fracción de la concentración sérica debe estar entre 6 y 10. Mayor a 10 no hay actividad. Entonces, si yo le doy meropenem, dosis máxima a un paciente no crítico, más de 6 gramos al día no vas a tener ningún beneficio clínico. Al contrario, vas a tener que se llama efectos adversos. Ojo, a menos que presente la condición de hiperfiltración. Ahí tu fármaco queda corto. Tienes que aumentar la dosis hasta 2 gramos cada 6. Lo utilizamos en algunos contextos. El impacto total de hacer todo este tipo de trabajos es para responder a algunos outcomes o resultados primarios. Reducir la toxicidad, tener entonces la prevención de microbianos resistentes, ¿no? Y tener una buena eficacia clínica. Continuamos. Más detallado quieren ustedes para que puedan aprenderlo mejor. ¿Cómo lo aprendo? ¿De qué manera? ¿Dónde están clasificados? Pues lo tenemos acá. Beta-lactámicos, penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. Entonces, en los carbapenémicos, aquellos que tienen actividad contra pseudomona y aquellos que no tienen actividad en pseudomona. Si hablamos de artapenem, por ejemplo, es uno de los fármacos que no tiene actividad contra pseudomona. Y si en tu examen colocan cuál de los carbapenémicos no tiene actividad contra pseudomona, probablemente te pueden confundir, porque nosotros sabemos que tiene un espectro amplio, pero artapenem no te cubre pseudomonas. En Los los carbapenems monobactámicos, cubren pseudomonas. ¿tienen alguna duda? Bien. En los monobactámicos, el que tenemos actualmente es el Astrionam como único de ellos. Y la penicilina, pues, de acuerdo a su clasificación, que lo vamos a ver más adelante. Las cefalosporinas, tanto de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, y actualmente que tenemos las cefalosporinas de sexta generación, ¿no? Muy bien. Aquí la ampicilina no es de primera generación. Este de aquí es un digo, eh, una penicilina, es una aminopenicilina. Error de tipeo, aquí sale la ampicilina. No se confunde. Ya, esto lo voy a borrar. Aquí está la cefa sólida. Se ha corrido abajo el nivel. Aquí vemos su estructura base
de las penicilinas, cefalosporinas, ¿no? Carbapenémicos, monobactámicos, la propia vancomicina y la forma que se encuentra, tanto inyectables como no inyectables y sus sensibilidades que puede pasar. ¿Cuál es la estructura y la composición de pared celular gran positivo, gran negativo? ¿Me sirve? Claro que me sirve. Si yo estoy contra gran positivos, la pared celular va a ser mucho más grande y si es gran negativos, la membrana celular va a ser mucho más grande. Y en los gran negativos es preocupante, dado que en su membrana tiene porinas, tiene bombas de flujo, que son dos mecanismos primarios de resistencia. Y en las porinas, muchos fármacos aprovechan las porinas para poder ingresar al espacio periplasmático y poder inhibir, cumplir su acción. Sin embargo, la habilidad de las bacterias como pseudomonas esconden esas porinas. Por ejemplo, una porina, la PDR-OM, que permite el ingreso del carbapenémico, este se cierra, es decir, se interioriza. Y el carbapenémico ya no puede ingresar. Entonces, en tu antibiograma tienes resistente a carbapenémico. Al mismo tiempo se pueden activar las bombas de flujo. La cantidad de fármaco que ingresa es la que lo retorna nuevamente a la bomba de flujo, como resistencia primaria. Luego ya tendremos más adelante la producción de las beta-lactamasas que te van a degradar tus moléculas, ¿no? Cambio de la forma del sitio activo también, que es algo determinante. Empezamos entonces con las penicilinas. Un poquito para recordar de dónde es que se extrajo la penicilina, de qué manera, ¿no? Acá. Cuando hablamos entonces de penicilinas, la ampicilina, como vimos anteriormente, estaba mal en ese cuadrito, no pertenecía, esta pertenece a las aminopenicilinas. Cuando hablamos de penicilinas, ustedes deben saber muy bien qué tipo de penicilina estoy hablando, porque si te digo, recomiéndame qué tipo de penicilina voy a utilizar para una pseudomona, no se te va a ocurrir lo primero que vas a empezar una benzatínica, ¿no? Entonces, penicilinas viene a clasificarse en benzilpenicilinas, aminopenicilinas, isoxazolinpenicilinas, carboxipenicilinas, ureidopenicilinas. En las ureidopenicilinas, ¿a quién tengo? La piperacilina tazobactam, y que esta tiene actividad contra pseudomona, por ejemplo, es un antipseudomónico. En las carboxipenicilinas tenemos a la más representante, quizás a la ticarcilina, a las isoxazolinpenicilinas, aquí tenemos a la dicloxacilina, a la oxacilina, ¿no? Como dos fármacos más conocidos, en los aminopenicilinas, a la ampicilina y la moxicilina. De todos ellos, quienes no se formuladas por vía oral, no se ven interferidos por los alimentos, la amoxicilina. Puedo dar con o sin y juntos, no hay ningún problema. Eh, Ahora, de las penicilinas, su clasificación también, de acuerdo a su estructura, su administración, la vía de administración, la resistencia a enzimas y todo, también lo encuentran ustedes. Entonces, para un poquito más de precisión, si quieren hacer una revisión más amplia. ¿Cuáles son entonces las indicaciones principales de las penicilinas? Y aquí hablamos primero del contexto de penicilinas o podríamos colocar penicilina. Tenemos, ¿no? La sífilis como principal fármaco de elección para la sífilis. Pero también puede utilizar en el antrax, tétano, difteria, neumonía, escarlatina, fiebre del parto, meningitis, gonorrea, septicemia, actinomicosis. ¿Qué efectos adversos se esperan con la utilización de las penicilinas? Muchos de ellos las reacciones de hipersensibilidad, reacciones tipo B no ligadas a dosis, ¿no? Que es idiosincrático o propio del paciente. Tienen un techo muy alto este tipo de penicilinas, pero sí, al menos los de hipersensibilidad no es determinante por una dosis. Pero aparte de eso pueden haber otros síntomas como las estomatitis, puede haber reacciones hematoncológicas, que también puede haber anemia hemolítica, neutropenia, reacciones metabólicas como hiperpotasemia o hipercalemia, ¿no? En el sistema nervioso central que te puede llevar a convulsiones. Las penicilinas tienen una gran acción de producir convulsiones.
En el sistema ureidogenital, daño tubular renal, que puede llevar a un daño renal también. Pueden causar nefritis intersticial aguda, una enfermedad caracterizada por la inflamación de los túbulos y la intersticio del riñón, y otras reacciones como el de Hall-Schitz. No, por favor, pueden activar su... Pueden... Audios. Me avisas. Ok. Bien, continuamos entonces. Recuerden esto de abajo, la reacción de Hall-Schitz cuando se precipita la penicilina, ¿no? En paciente con sífilis, muy importante tenerlo en cuenta. Interacciones fármaco-fármaco, que también debo de considerarlos. Debe evitarse la sulfonamida, la eritromicina, el cloranfenicol, concurrentes debido a los efectos antagónicos. La secreción tubular de la penicilina G puede bloquearse por probenocid, y en algunos contextos ese se utiliza para aumentar la vida media de la penicilina, ¿no? Fármacos como la aspirina, la fenilbutazona y las sulfonamidas, la indometacina, la tiazidifosfamida, estos pueden competir con el sitio de secreción tubular a nivel renal. Un contexto mucho más amplio que ustedes quieren tener detalle para la utilización clínica de las penicilinas, pues tenemos aquí, por grupos y familias: ureidopenicilinas, carboxipenicilinas, aminopenicilinas, isoxasolpenicilinas, que aquí tenemos a la dicloxacilina y los dos grupos, ¿no? Oxacilina y la dicloxacilina. Tratamiento de faringitis, infecciones orales leves de tejidos, ¿no? También las benzilpenicilinas de acuerdo a su utilidad. Y abajo tenemos las que tienen mayor espectro, que es la piperacilina, combinado a tazobactam, que te cubren la mayoría de ellos, incluso hasta pseudomonas. Pasamos al otro grupo, cefalosporinas. Estructura principal de la cefalosporina. ¿Quieren recordar por ahí un poquito más? ¿Cuál es su sitio de unión? La proteína de unión a penicilina tipo 3. Existe tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Estas se unen específicamente a la tipo 3. En su estructura tiene el ácido 7-aminocefalosporínico, ¿no? Que es el característico. Entonces tenemos tanto los de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Es importante tenerlo en cuenta. Eh, su, su actividad de las mismas, la ruta de administración de las penicilinas, los efectos adversos que se puede esperar con el uso de las cefalosporinas, como náuseas, diarrea, rash, ¿no? Dolor, inflamación. También puede haber convulsiones con utilidades. Entonces empezamos con las cefalosporinas de primera generación. ¿Quién es la más importante acá? En las penicilinas de primera generación tenemos a la cefazolina, dado que tiene una gran utilidad. Ustedes saben que por su característica farmacocinética de penetración amplia a los tejidos, es el fármaco de elección para profilaxis quirúrgica y para muchas infecciones estreptocócicas y estafilocócicas que requieren terapia intravenosa, siempre y cuando sea sensible, claro. Pero en las profilaxis quirúrgicas, casi en todos, cefazolina. Tenemos y todos los grupos pertenecientes a ellos. De acuerdo a las primeras generaciones, por ejemplo, cuál es su espectro, y eso también tiene acá para que den una revisadita a detalle. En los antimicrobianos, para la profilaxis, para cirugía, como les mencionaba, cefazolina es quien encabeza en la mayoría de todo. Cefazolina para cabeza y cuello, para torácico, cardíaco, igual cefazolina, abdomen, cefazolina combinado o sola. Entonces, en toda la base está la cefazolina. En las cefalosporinas de segunda generación, aquí tenemos dentro del grupo dos características principales. Vamos a tener aquellas donde van a ser sensibles a la resistencia o degradación de muchos tipos de microorganismos, pero también podemos tener aquellos que son resistentes, ¿no? Tenemos las cefoxitina y el cefotetán de segunda generación y se les denomina cefamitidas. Tienen actividad contra infecciones
anaeróbicas, se utilizan en peritonitis, diverticulitis, enfermedad inflamatoria pélvica. Tengan bastante precaución en ello porque te pueden preguntar cuál de las cefalosporinas de segunda generación se clasifica dentro de las cefimitinas. Ya saben cuáles. Este grupo amplio de fármacos tiene una gran utilidad que puede cubrir tanto enterobacterias, proteus, Klebsiella e influenza. ¿Ya? En las cefalosporinas de tercera generación también hay dos particularidades. La ceftazidima, que no tiene actividad contra gram positivos, y todas las otras que sí tienen tanto gram positivos como gram negativos. Por ejemplo, se utilizan en varios regímenes también, tanto en combinación como ceftriaxona acitromicina para infecciones gonocócicas, y también las últimas asociaciones, ceftazidima y vivactam, infecciones intraabdominales o bacteriemias complicadas por KPC. Viene a ser el fármaco de elección. En las de cuarta generación solamente tenemos a la cefepime y a la cefirona. En las de cuarta tienen una actividad amplia también y tienen una mayor actividad contra estreptococos e incluso contra MRSA, aunque no necesariamente tienen la fuerza suficiente para un estafilococcus MRSA, ¿no? Ya a eso utilizo mejor vancomicina. Y si este MRSA tiene un MIC cercano a 2, ya no utilizo vancomicina, sino el linezolid sería el fármaco de elección. Su actividad principal tiene una gran actividad contra pseudomonas, una característica de la cefepima que puede ser también altamente epileptogénica. Y en las cefalosporinas de quinta generación tienen un espectro extendido, pero estas sí tienen una acción mucho mayor contra MRSA. Entonces, más adelante serían quizás los fármacos que deberíamos utilizar cuando no tenemos vancomicina o cuando vancomicina no es tolerable. Ceftarolina, cefaviprol, ¿no? Las que se representan. Entonces, al final de sus libros de ustedes, si no tienen tiempo de leer, el examen está muy cerca, van a encontrar estos resúmenes. Léanlo. Tómense el tiempo de leer esto. Las preguntas del examen solamente son las copia y pega de los libros. Te van a tomar tal cual. Entonces, hay que detenerse un poquito a leer estos de acá. ¿Ya? Los chicos de la residencia estaban mencionando justo de un libro de farmacocinética, por ejemplo. Ahí te da ejercicios, preguntas, todo lo que se les había entregado a ellos. No lo habían revisado y sus preguntas han venido tal cual del libro. Entonces, como estrategia, revisen sus resúmenes. La utilización mucho más amplia, ¿no? Si yo quiero ser un poquito más específico con respecto a este grupo de fármacos, entonces aquí tenemos a las cefalosporinas por generaciones y su actividad, ¿no? Infecciones leves, moderadas, adquiridas en la comunidad, en el hospital, y, y cuál de ellas van a tener mucha mejor actividad. Bueno, carbapenémicos ya lo vamos a ver justo más adelante. Ya, aquí vienen los carbapenémicos. Entonces, en los carbapenémicos tenemos un grupo muy importante. Meropenem, artapenem, doripenem, imipenem y cilastatina. Y el pamipenem que apareció también en 2010. Un espectro muy amplio. No todos tienen la misma característica a pesar de ser carbapenémicos. El artapenem, por ejemplo, no tiene actividad o carece de cobertura contra Pseudomonas aeruginosa, Enterococos y Acinetobacter. Así que, si se encuentran por ahí con, con algún personal de la salud, como muchas veces vemos, en la emergencia viene tu paciente con tu pseudomona y supuestamente como artapenem llega bien a las vías urinarias, le inician artapenem, olvidándose que Pseudomonas tiene una resistencia intrínseca con artapenem, pero no contra meropenem y tampoco imipenem. Ellos no. Pero sin embargo, contra artapenem sí. Artapenem carece de la actividad médica. Luego, también recordar que tiene actividad contra serratias, pseudomonas, proteus, acinetobacter, citrobacter, enterobacter, morganella. Algo más que recordemos acá.
que me esté pasando para ustedes. La cilastatina, un inhibidor de una enzima que degrada al imipenem en los riñones. Por lo tanto, se le asocia de esa manera también. Aquí tenemos, ¿no? ¿Cuál es la deshidropeptidasa renal? Entonces, inhibo la deshidropeptidasa renal con la cilastatina y el imipenem tiene mucho mayor tiempo para tener su eficacia. Ah, el espectro de los carbapenémicos, tanto gram positivos como gram negativos, pero no hay que olvidar que pueden estar asociados a convulsiones. Si mi paciente está a altas dosis y su función renal es inapropiada o inadecuada, entonces puede generar hasta neurotoxicidad. Esta es la estructura de los carbapenémicos actualmente en el mercado, ¿no? Luego tenemos a los monolactámicos y el único de ellos es el Aztreonam, ¿no? El Aztreonam, por ejemplo, muy poco utilizado, dado que tenemos un arsenal terapéutico muy amplio, pero que también puede asociarse con cuando hay resistencia, ¿no? Muy bien. Conociendo todo esto, cuando nosotros nos encontramos en el contexto clínico, muchas veces vamos a estar ante una sepsis y ante un shock séptico. Y la terapia base de eso es la terapia antimicrobiana adecuada. Si yo ya elijo adecuadamente el antimicrobiano, ya estoy yendo por un buen camino. Pero no es suficiente tener el antimicrobiano. Está bien, el médico sabe elegir un antimicrobiano, sabe el espectro del antimicrobiano. Excelente, estoy muy bien. Hasta ese momento, como dice, re fácil. Ahora, ¿cuál es el régimen de dosificación adecuada en este grupo de pacientes? Ahí ya viene la preocupación, ¿no? ¿Qué cantidad utilizo? ¿Cómo lo utilizo? ¿Cómo lo administro? Si ya tengo una resistencia, ¿cuál es la probabilidad de alcanzar mi objetivo terapéutico o un PTA mayor al 90%? ¿Cómo voy a optimizar mi antimicrobiano para que la concentración sérica se mantenga cercano a la concentración preventiva de mutantes y por encima de la concentración mínima inhibitoria en el mayor tiempo posible? Ahí está el detalle, ¿no? Entonces, con eso ya ahí entramos nosotros, los farmacéuticos, con la capacidad de diseñar estrategias terapéuticas con los fármacos utilizados. Muy bien. Ahí nace entonces la infusión extendida de beta-lactámicos. Ya han escuchado seguramente ustedes el estudio el MERCI. Ensayó hace unos años atrás con un diseño metodológico inapropiado, un grupo farmacológico, un grupo de pacientes no representativos en general. Por lo tanto, es uno de los estudios que no debes utilizarlo como referencia y decir que la infusión extendida no ¿No funciona. me Los demás llevaste limón? totalmente funcionan. ¿Limón? Ya. Todos sus audios. Aquí hay una pregunta. Raquel mencionaba, cefepima es una actividad contra pseudomonas. Claro, es un fármaco de elección, siempre y cuando tu pseudomona no sea una XDR, ¿no? O una MDR que también ya tiene resistencia. Pero sí, se utiliza, más o menos. Entonces, les estaba explicando esta parte de la infusión extendida. Esto es un gráfico que me encantó. Es para meropenem. Si yo no doy una dosis de carga inicial, por eso que ahora los betalactámicos deben administrarse con dosis de carga en los pacientes en la UCI o con sepsis o con infección en sitios donde la concentración del fármaco es poca, entonces debo administrar dosis de carga. Entonces, la dosis de carga viene a darse la dosis inicial que me va a permitir alcanzar rápidamente una concentración estable por encima de la MEC. Si no doy una dosis de carga, alcanzaría incluso hasta las 12, 16 horas. Imagínense. A las 16 horas recién tengo un tiempo estable. Esta concentración estable es la que me va a determinar la eficacia clínica. Durante estas 16 horas son horas perdidas.
Y ustedes saben que por cada hora que pasa un paciente en shock séptico con la infección, aumenta el 10% de probabilidad de muerte. Entonces, tu abordaje tiene que ser inicial. Para eso le das tu dosis de carga, inmediatamente vas a tener tu acción desde el momento uno. ¿Cómo le das? 2 gramos en 30 minutos y luego 2 gramos cada 8 horas en infusión extendida. Pues de esa manera, pero muchos van a decir, pero mi función renal, ¿cómo está? Esa dosis inicial puede ser tóxica, ¿no? Recuerdan entonces acá su fórmula de la dosis de cada. Un momentito. Muy bien, entonces la dosis de carga está determinado por la concentración sérica máxima y el volumen. No, en ningún lado contempla función renal o clínicas. Cuando nos encontramos entonces ante microorganismos con resistencia, yo debo tener una forma para poder enfrentarlo. La MIC para meropenem 0.5. Mayor a eso ya presencia de resistencia. Y si yo tengo, por ejemplo, una pseudomona con una MIC de 8 o una MIC de 4, ¿qué hago? Sale resistente a meropenem. ¿Le doy o no le doy? Ahí nace la duda. Y quizás sea en tu hospital el máximo fármaco con actividad contra pseudomonas con una MIC de 4 o 8. Digas, no, no le voy a dar, voy a darle otro fármaco. Y otro fármaco, la eficacia puede ser mucho menor. Entonces, ¿qué puedes hacer? La infusión extendida, ¿no? Hacen la comparación, por ejemplo, si yo le doy una infusión intermitente en 30 minutos y tengo una MIC de 5, excelente. No me preocupo. ¿Por qué? Porque estoy sobre la probabilidad de alcanzar el objetivo terapéutico mayor al 90%. No hay preocupación. Si mi MIC ya está en 2, ya no. Entonces, 0.5 arrasando, ¿no? 1 gramo, 2 gramos, se van dando cuenta que cada vez es menos la probabilidad. Si ya la MIC es de 8, ninguna concentración del fármaco dado en 0.5, 1 gramo o 2 gramos cada 8 me va a servir. Ya no me sirve. En cambio, si yo le doy en infusión extendida, que me permite que la concentración sérica del fármaco se mantenga durante el tiempo posible por encima de la MIC de 4 a 8 veces, me doy cuenta que yo voy a alcanzar incluso hasta una MIC de 8. Una MIC de 4 fácilmente lo voy a cubrir, pero con una dosis de 2 gramos cada 8 horas. Estrategias entonces para optimización de beta-lactámicos. Aumentar la frecuencia de administración de cada 8 a cada 6 o aumentar la dosis y administrar la infusión extendida. 3 formas principales. Si estoy ante una MIC de 16, si se dan cuenta, y yo le doy 2 gramos en 3 horas de infusión extendida, voy a alcanzar hasta esta MIC. Entonces, sin ningún problema, le doy a mi paciente y su respuesta va a ser. Continuamos con los glucopéptidos. Y la más representativa, aquí tenemos a la vancomicina. La vancomicina, pues muchos dicen que es un fármaco muy problemático. Sí es cierto, es un fármaco de hecho margen terapéutico, necesita TDM, correcto. Debe estar guiado solamente por TDM, que es monitorización terapéutica de fármacos. Eso implica hacer dosajes. Debe darse solamente con dosajes, correcto. Esa es la forma de administrarse. No debería darse de otra manera. ¿Por qué? Porque tiene amplia variabilidad intra e interindividual. Por lo tanto, eso me va a generar que la probabilidad de hacer un tratamiento adecuado sea incorrecta y la probabilidad de resistencia mayor. Su espectro solamente gram positivos. Aquí ustedes ya no tienen que pensarlo más. Si te dicen cuál es el fármaco de elección para un gram positivo como tal, van con sí. Forma de administración intravenosa. Pero también existe la formulación por vía oral que tenemos para Clostridium difficile, ¿no? En caso de una
una colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, ¿qué le das? Vancomicina bioral viene a ser el fármaco de elección en nuestro país. Luego ya viene metronidazol. Se asocia en sus reacciones adversas ¿con qué? Con el síndrome del hombre rojo, que este término ya dejó de utilizarse en el año 2022. ¿Por qué? Porque había pacientitos de color, que pueden denominar algunos, morenitos o los negritos, que tú lo administrabas y no podías ver pues el síndrome del hombre rojo, ¿no? No vas a decir, está con el diagnóstico de síndrome del hombre rojo, porque ni siquiera va a aparecer. Y ahí nace el término reacción adversa por infusión o, o síndrome por infusión de vancomicina, ¿no? Entonces con eso ya te olvidas del hombre rojo y los incluyes. Te vuelves inclusivo ya con eso, para evitar este término. Efectos adversos, ototoxicidad, neurotoxicidad, tromboflebitis, neutropenia y trombocitopenia y náusea. Mecanismo de acción, efecto, aplicación clínica y sus características farmacocinéticas. Perdón. Bien. Ya que hablamos de TDM, hablamos de dosajes, y esto se tiene que masificar en nuestro país, ya con la llegada de los farmacéuticos clínicos con residencia, se está abriendo muchos campos para nosotros los farmacéuticos poder aplicar nuevos métodos o herramientas en la práctica diaria clínica, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en Revaliati ya llevamos 2 años de full farmacocinética clínica y dosaje de vancomicina es la clave principal. Es una forma de intervención muy precisa dentro de tu seguimiento. El médico no te puede refutar absolutamente nada cuando tú haces una intervención con ello, dado que es una información real. No hay manera de que te pueda refutar. Recomendado en las guías de práctica clínica, entonces no hay ningún problema. Doy una dosis de carga. ¿Para qué? Para iniciar directamente con un estado estacionario adecuado. Y yo necesito 2 tomas de muestras para tener una precisión mayor en ajustar el área bajo la curva cuando utilizo, por ejemplo, un software como el Precise PK para dar una recomendación. Aquí mismo la ITSA lo describe. Voy a buscar solo para Estafilococo aureus, solamente para él se busca un AUC de 400 a 600. Para enterococos, estreptococos y los estafi que no son aureus, no busco un AUC, busco una concentración sérica. ¿Y qué te dice la ITSA? Paciente crítico de 15 a 20, paciente no crítico de 10 a 20. Eso debe ser mi rango para yo poder hacer una recomendación. Ah, pero si no tengo quizás mi software para que me ayude a determinar cuál es la dosis de carga que le doy a mi paciente, no te preocupes. Pues existen algoritmos, o bueno, aquí tenemos un homograma por kilogramo de peso para tu paciente. ¿Y cuál sería la dosis de carga propia? No para todos es 1,5 ni 1 gramo. Si tu paciente es obeso, por ejemplo, más de 120, ya no le vas a dar 1 gramo de dosis de carga. Va a ser insuficiente. Le vas a dar 2,225 o 2 gramos. Y tus dosis de mantenimiento. La mayoría de los pacientes o las personas se encuentran en estos rangos estándar entre 60 y 70, y estos serían tus dosis de mantenimiento. De acuerdo también a tu función renal. Pero más que esto, el TDM va a ser lo principal. Y aquí nace la utilización de este software, que es Precise PK, recomendado incluso por la ITSA. Tiene modelos poblacionales para adultos normales, para pacientes de la UCI, para pacientes obesos y para pacientes pediátricos. Y además para pacientes en diálisis. La facilidad que te permite colocar dentro de su software el objetivo terapéutico deseado, el régimen de dosificación para tu dosis de carga, y de acuerdo a eso empiezas a diseñar qué dosificación le vas a dar a tu paciente. Pero para eso tú debes saber cómo tomar la muestra, en qué momento tomar la muestra, o desde cuándo puedo hacer un dosaje para saber si realmente me expresa la concentración adecuada o no. Entonces, ¿no? Si inicias con tu dosis de carga, recordamos que la vancomicina tiene
una cinética de distribución doble o dos tiempos de vida media, un alfa y un beta. Por lo tanto, va a tener una distribución y una redistribución. Al menos voy a esperar 4 horas desde el momento de la iniciación para empezar con el dosaje. 4 horas después puedo empezar con el dosaje y hacer la predicción en el mismo. Hay cambios, sin embargo, que nos van a afectar el uso de estos fármacos, como viene a ser el clearance renal aumentado, que afecta la concentración sérica de los beta-lactámicos. Y el clearance renal aumentado es una condición que puede darse en el paciente crítico por aumento de fluidos, por el uso de vasopresores, los diuréticos, o incluso aquellos pacientes con traumas de origen central, un ACV hemorrágico, por ejemplo, o una neutropenia febril profunda. Todos ellos me llevan a aumentar la tasa de filtración glomerular y la secreción tubular. Por lo tanto, esto se traduce en mayor eliminación de solutos, mayor cantidad de eliminación de tu fármaco. La concentración que le das no va a ser ni efectiva. Existen algunos algoritmos para saber si mi paciente es o no hiperfiltrador. Puedes iniciar en los pacientes jóvenes, pacientes que han ingresado por trauma o que tienen un SOFA menor a 4, por ejemplo, que también podría ser. El estándar para mi recomendación de ajuste de fármacos no es una fórmula como el Crocout, no. Viene a ser el clearance de creatinina en 24 horas o la recolección de creatinina en 24 horas. Esa es la mejor forma de hacer mi recomendación para dosificación. Lo ideal debería ser pues la medición del clearance de inulina, que en la parte experimental podría ser factible, pero en la parte asistencial no es factible. Entonces, ¿qué nos queda? Clearance de creatinina en 24 horas como el fármaco, como la forma de hacer una dosificación apropiada. No se debe utilizar ningún tipo de fórmulas como shower, que se llama Croco-Gauss, el CKD, MDR y demás. No te van a decir, no, mi fórmula es mucho mejor. El de nefro te va a decir, no, mi CKD es modificado es mejor, mi MDR es mejor. No. Sobre todo esto de acá se encuentra el clearance de creatinina en 24. Esa es la mejor forma de hacer una predicción. Y aquí, por ejemplo, es un informe farmacocinético de cómo realizamos nosotros en el hospital. Una recomendación, este es un paciente en el cual tiene una condición de hiperfiltración y que hacemos una recomendación de una dosis de carga de 1500 y una dosificación de 1 gramo cada 6 horas que sin TDM tú no te atreverías a darle a tu paciente 4 gramos al día de vancomicina. Pero con TDM te das cuenta que no caes en ningún momento en dosis superiores a la concentración sérica normal entre 10 y 20. Al contrario, lo optimizas de una mejor manera. Muy bien. Continuamos con los otros agentes activos contra la membrana o la pared celular. Aquí teníamos a la fosfomicina, bacitracina y la cicloserina, ¿no? Importantes también recordarlos por su actividad, algunas cositas para recordar su actividad en el hecho de su espectro. La daptomicina viene a reemplazar a la vancomicina en algunos países por su espectro contra gram positivos, sin embargo no me sirve para neumonías. ¿Por qué? Porque su surfactante pulmonar antagoniza y por lo tanto no me funciona en neumonías. Por lo tanto, no valdría la pena que en mi país tengo bastantes neumonías por gram positivos, comprar daptomicina. Aparece en el nuevo grupo de esta tarde que vamos a ver, las tetraciclinas. De acuerdo a su farmacomodulación, las obtenidas. Todas las obtenidas hasta el momento. Su actividad, ¿dónde se van a dirigir? Directamente en la 30S, en la unidad de la 16. Y aquí tenemos en su clasificación de acuerdo a su generación y también al tiempo de vida medio. Corto, intermedio, largo y por generaciones. Entonces, si ya te hablan, si te van a decir en el piso que cefalosporina de tercera generación tengo, ya pues sin dudarlo, porque si lo tenemos en el país, digiciclina, ¿no? Sin ningún problema. Segunda generación, la doxiciclina. Primera generación, la tetraciclina.
Para recordar, la absorción se produce principalmente en el intestino delgado cuando es por vía oral y los cationes divalentes van a producir un producto de quelación, ¿no? Contra con las tetraciclinas y por lo tanto va a disminuir su disponible. Por ello, no debes administrar a tu paciente antiácidos ni debe consumir lácteos mientras va a utilizar una tetraciclina. Recordamos que las tetraciclinas tienen una circulación enterohepática. La demeclociclina es una tetraciclina, aparte de tener una actividad antimicrobiana que rara vez se usa, se ha utilizado de manera no indicada en el tratamiento de la secreción inadecuada de la hormona antibiótica debido a su inhibición de la hormona antibiótica en el túbulo renal. Tengan cuidado con esto, que puede ser una pregunta examen. Igual aquí tienen ustedes en la parte de su Katsun o su Goodman al final, sus cuadritos o resúmenes, su toxicidad, sus indicaciones, su actividad. Y aquí un poquito más a detalle quizás cuál es su espectro de acción y que también tiene un amplio, ¿no? Las lincosamidas, aquí tenemos a la clindamicina. La clindamicina, recuerden, este es un clásico, ¿no? Que se asocia bastante con las diarreas por Clostridioides difficile y por lo tanto, para eso debo tratarlo también. Pero sin embargo, también tiene una utilidad muy amplia. Clindamicina se recomienda en profilaxis en endocarditis en pacientes con cardiopatía valvular, por ejemplo, y por ello que en los procedimientos dentales también se utiliza bastante como profilaxis. Los macrólidos, en el grupo de macrólidos vamos a tener a la acitromicina, eritromicina y la claritromicina, ¿no? Los tres principales que tenemos, pero también tenemos, a ver, en nuestro país tenemos eritromicina y acidromicina. La actividad va a depender entonces del grupo o de fármaco utilizado. Si voy a querer una mayor actividad, la eritromicina tendrá mejor actividad contra Staphylococcus aureus sensible a meticilina, Streptococcus pneumoniae, los Streptococcus betemolíticos y los Streptococcus viridans. Claritromicina, mayor que eritromicina, mayor que acitromicina. Pero si hablamos de una actividad de gran negativos, ahí cambia la cosa. La citromicina va a ser mayor que la eritromicina y mayor que eritromicina. No tiene actividad contra enterobacterias. Así que si vas a tratar tu E. coli, ni se te ocurra darle citromicina. Anaerobios. Y también cubren las bacterias atípicas. Entonces tenemos en los pacientes inmunocomprometidos que utilizan la citromicina, por ejemplo, ¿no? Recordamos que la eritromicina no tiene una actividad solamente como antibacteriano, sino también es un estimulante de la motilidad gastrointestinal, por lo que se usa en gastroparesia. Es de bastante utilidad clínica. Una sola dosis de 1 gramo de citromicina es tan efectiva como un ciclo de 7 días de doxiciclina para cervicitis por clamidia y uretritis. Ajá, interesante. Entonces, si mi paciente tiene estas condiciones, no le voy a exponer 7 días con doxiciclina, 1 gramo de doxi está suficiente. Fidasoxamicina viene a ser el fármaco de elección, es un macrólido, para las infecciones por Clostridioides difficile, primera línea. En nuestro país no tenemos, pero es de primera línea. Si te preguntan cuál de los fármacos es el fármaco de elección para tratar Clostridium difficile y te ponen ahí fidasoxamicina o fidaxomicina, vancomicina y metronidazol, si te dice en general, no lo dudes, es fidaxomicina. Si te dice en el Perú, es vancomicina porque no tenemos este fármaco. Metronidazol es tercera elección. Macrólidos, características farmacocinéticas, si quieren un poquito conocer, mecanismos que ya lo vimos al inicio, pero sí nos interesa acá los efectos adversos, que van a asociarse bastante con el compromiso a nivel cardíaco con el aumento del intervalo QT. Además que son inhibidores de la P450 y que pueden causar toxicidad hepática, dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarreas. Igual, su resumen al final, si es que tienen pereza revisar sus libros, pues con sus diapositivas les basta también.
El cloranfenicol es uno de los fármacos menos utilizados cada vez. Recuerden mucho que se asocia con el síndrome del bebé gris, que frecuentemente han repetido esta pregunta por años, ¿no? También se asocia con anemia plástica idiosincrásica y de poca utilidad ya en nuestro país, pero aún sigue en nuestro apetito. Las sulfonamidas, aquí tenemos a las sulfasalacina, sulfonetoxazol, y va a depender a su clasificación. De uso tópico. Entonces, han puesto preguntas a veces tan sencillas que te dicen cuál de las sulfonamidas eh, se utilizan para tratar heridas o para tratar quemaduras. Y está asociado a un compuesto de plata, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, pues, la sulfadiacina de plata. ¿Te das? Aprender por sus grupos también es muy bueno. De uso tópico, ¿quiénes tenemos? Aquellos que tienen una escasa absorción a nivel intestinal y por lo tanto se utilizan en enfermedades inflamatorias intestinales y aquellos que tienen una excelente absorción para tratar de distintos microorganismos desde gram positivos que se guía directamente hasta Stenotrophomonas maltophilia, que es el fármaco de elección. Donde actúa, ya no lo voy a repetir, ya lo vemos. Igual acá, si quieren ustedes un poquito revisar a detalle, dónde se limita cada uno de ellos, a dónde se dirige, la combinación de por qué trimetoprim sulfamethoxazol. Recuerden que el ajuste de fármacos se da en base al trimetoprim y no al sulfamethoxazol. Si yo voy a tratar una estenotropomona maltófila y me dice que debo darle de 10 a 20 por kilogramo de peso, no le voy a dar en base a sulfamethoxazol. Me olvido del sulfamethoxazol. Ajusto por trimetoprim para función renal y para cálculo de dosis también. Aparte de eso, dentro de ellos tenemos a la pirimetamina, tratamiento de primera línea para toxoplasmosis, ¿no? Se combina con sulfadiacina, administrado con leucoborina para limitar la toxicidad de la médula ósea también. Se coadministra con la leucoborina. Pirimetamina, sulfadoximicina para el tratamiento de segunda línea contra malaria. Ahora continuamos con las fluoroquinolonas. En las fluoroquinolonas tenemos de primera, segunda, tercera, cuarta generación, ¿no? Antes decíamos la única fluoroquinolona o la única quinolona disponible para vía endovenosa era el ciprofloxacino. Ahora ya no. Ahora sabemos que tenemos también levofloxacino endovenoso. La actividad, ¿a dónde está ligada? También, que ustedes puedan hacer un recordaris. Y aquí está. Primera generación, el ácido anilíxico, quizás es el más recordado. Segunda generación, norfloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino. Tercera generación, tenemos al tema floxacino, a los de cuarta generación, que sí tenemos en nuestro medio, el moxifloxacino, el gatifloxacino. Las reacciones adversas también son interesantes a tener en cuenta, dado que es a veces un dato muy, muy interesante. Cuando te dicen no debes administrar a los adultos mayores, no debes darle a los niños, o no debes darles a los atletas, ¿no? ¿Ustedes recuerdan por qué no debe consumir quinolonas los atletas? ¿Cuál sería el riesgo? Muy bien, ¿no? Ya se lo saben. Muy bien. Eso es la lesión de tendón de Aquiles, el daño a nivel campo. Además de eso, hay que recordar también de que no debo administrar, o si voy a administrar una quinolona, no debo exponerme al sol.
¿Por qué? Porque son fotosensibles. Dos preocupaciones importantes. Y además de eso, que se relacionan también con convulsiones, es una de las preocupaciones cuando vamos a dar la dosis, cuando sospechamos de una pseudomona MDR o una XDR, ya no le voy a dar 400 cada dosis, sino 400 cada 8, como dosis máxima 1200 día. Y la preocupación puede ser también la toxicidad a nivel del sistema nervioso central. Recordamos que tienen un efecto disglucémico. En algunos contextos te van a producir hipoglucemia y en otros te van a producir hiperglicemia. ¿Quién? Principalmente moxifloxacin. Entonces hay que estar bastante cuidado en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y aquí tenemos sus utilidades, tanto para vía oftálmica, que tenemos a moxifloxacin, su actividad, sus efectos adversos, ruptura de tendón, ¿no? Daño en el cartílago también, clasificados en categorías C en el embarazo, convulsiones, prolongación del intervalo QT, convulsión, confusión y la fotosensibilidad. Fundamentales para recordar a los grupos de quinolonas. Y luego vienen los aminoglucósidos. Y en los aminoglucósidos, así les voy a preguntar también a ustedes. ¿Cuál es el que tiene mayor actividad nefrotóxica? ¿Cuál tiene mayor actividad neurotóxica? ¿Y cuál tiene una mayor actividad en el sistema nervioso central o la neurotoxicidad? Todos son nefrotóxicos, todos son nefrotóxicos. Uno de ellos es mayor que los otros, sí. Uno produce más daño a nivel óptico, sí. Entonces es bueno también saber. Su clasificación, entonces tenemos estreptomicina, neomicina, kanamicina, tauromicina, gentamicina y a los derivados por síntesis ya amicacina y etilcina. La amicacina que ya tiene una mejor formulación, incluso tiene mayor resistencia a las hidrolasas bacterianas. Entonces los aminoglucósidos se limita su actividad solamente a gram negativos, aunque también menciona que sí tiene una actividad contra gram positivos, ¿no? Buena actividad frente a Staphylococcus aureus, pero poca actividad, casi nada contra estreptococos y enterococos. O sea, puede tener actividad, o sea, tiene actividad con Staphylococcus aureus, pero no sería el fármaco de elección si quiere utilizar. Porque ahí voy a utilizar vancomicina o la oxacilina sería nuestra elección, ampicilina o la cefazolina. Cuando se los combinan, entonces, incluso con otros, puede sí tener una actividad mayor. En micobacterias, sabemos que para Mycobacterium tuberculosis, sí, la micacina, ¿no? La tauromicina, la streptomicina, la tauromicina que también tenemos para pacientes que pues, con fibrosis quística dentro de su tratamiento. La estreptomicina es activa contra el Yersinia pestis, Francisella tularensis y amicacina frente a nocardia asteroides. En inmunoterapia, para tularemia, la peste, uretritis por Neisseria gonorrhoeae e infección de las vías urinarias. En combinación con otros fármacos como los beta-lactámicos, ¿sí? La neomicina por vía oral, erradicación de la flora del aparato digestivo previa a la cirugía colorectal, también en el coma hepático para reducir el número de bacterias que producen el amoníaco y evitar así la encefalopatía por la cantidad de amoníaco producido a ese nivel. Y existen varios preparados de los aminoglucósidos. Entonces, daños principales y preocupaciones, nefrotoxicidad, neurotoxicidad y ototoxicidad. Entonces, en los pacientitos con miastenia gravis, ¿debo utilizar amicacina? Pues no, ¿no? En la ototoxicidad, en el daño vestibular, puede aparecer el vértigo, ataxia, convulsiones, ¿no? En en otro, a ver, ¿dónde más tenemos? Ah, en el daño directo en el túbulo proximal, una nefrotoxicidad. Muy bien. Conocido todos los grupos de antibióticos, ahora sí, ya podemos también conversar un poquito de
su mecanismo de resistencia de las bacterias y cómo es que afecta la sensibilidad de los antimicrobianos. Mutación en porinas. Resistencia a todos los metalosmáticos. No ingreso total. Mutación en el ADN girasa. Resistencia a las quinolonas. Mutación en el ARN mensajero. No. Resistencia a macrólidos. Disminución de la afinidad fijadora, los betalactámicos también. Puede haber una mutación o disminución de las PDP. Modificación o mutación ribosómica para aminoglucósidos, macrólidos y tetraciclinas. Disminución de la afinidad fijadora también en este contexto como vancomicina. Y aquí tenemos la sobreexpresión de las bombas de salida o las bombas de flujo. Afecta betalactámicos, quinolonas, aminoglucósidos, cloranfenicol y tetraciclinas. Y la inactivación enzimática, las beta-lactamases. Ahora pasamos a los antituberculosos. Y aquí no hay mucho que recordar, pero sí tienen que ustedes leer su norma técnica del MINSA, la actualizada, su guía de práctica clínica para tuberculosis. Pero antes de ver eso, pues es necesario conocer cómo actúan, ¿no? La isoniazida, la rifampicina, el etambutol, la piracinamida, que vienen a ser los 4 fármacos base de la terapia de la tuberculosis, tanto primaria como secundaria, ¿no? Eh, o la extrapulmonar denominada de forma correcta, no sé cómo. De segunda línea, capreomicina, cicloserina, estreptomicina, que ya lo vimos anteriormente, quizás eso ya casi mencionarlos. Su datos importantes. En pacientes que son acetiladores lentos, ¿qué va a pasar? Se va a presentar la neurotoxicidad. Por lo tanto, debes administrar piridoxina. Pero la piridoxina no es para todos los pacientes, solamente aquellos que son acetiladores lentos. La N-acetiltransferasa se encuentra mutada. Escucha, pero para eso sí es un poco difícil, porque para ello debería hacer la farmacogenómica, debería ver o cuantificar o ver la actividad de la enzima, ¿no? Escucha, es un poquito complicado. Por eso que en nuestro mundo no se hace problema, le dan piridoxina. Sin embargo, la piridoxina también se relaciona con eh, una neurotoxicidad, ¿no? Entonces también se debe tener en cuenta. Rifampicina, etambutol, el etambutol relacionada con la neuritis óptica, algo importante para tener en cuenta. La rifa, ustedes saben que es eh, penetra el sistema, el líquido cefalorraquídeo, sí. Sus efectos adversos, hepatotoxicidad, sin embargo, la hepatotoxicidad es idiosincrásico, no es que sea hepatotóxico directamente rifampicina, pero sí isoniazida, etambutol y piricinamida. Piricinamida viene a ser el fármaco número 1 causante de las DILI o los RAFA hepáticos. Por lo tanto, si te van a determinar cuál de los tuberculosos es el que más se relaciona con hepatotoxicidad, viene a ser piracinamida, segundo puesto isoniazida, tercero rifa y cuarto etambutol. Son los 4 en su grupo creciente de la toxicidad directa hacia el pulmón, digo hacia el hígado. Tras la exposición a las micobacterias, estos ingresan directamente hacia los pulmones y aquí estos se van a unir a los macrófagos, ¿no? Y por lo tanto liberan sustancias que evitan la degradación de las bacterias y empiezan a multiplicarse. Y si por A o B eres piña, pues las micobacterias van a salir al torrente sanguíneo, se van a disparar hacia el cerebro, te pueden causar una, una meningoencefalitis tuberculosa, te pueden irse al hueso en unas cosas muy raras, en el riñón, en el tracto gastrointestinal, en el hígado, en el páncreas e incluso he visto también tuberculosis en mama, ¿no? También algo raro, hasta tuberculosis en dedo he visto. Hay cositas muy, muy raras acá. Seguimos ahora con los antimicóticos.
Los antimicóticos no es un grupo muy amplio, así que aquí no se van a confundir mucho. Tenemos también la línea de tiempo de acuerdo a su descubrimiento, que nació con 1900, que se utilizaba ya yoduro de potasio como antimicótico o antifúngico, luego la grisofulvina antes de 1950, y en 1950 nace la nystatina, con una actividad contra cándida, que actualmente su eficacia no es demostrada como tal. Anfotericina B, que nace en 1959, la de oxicolato, con una gran toxicidad renal, que hasta el momento lo tenemos. Y luego más adelante ya nacen las nuevas formulaciones de las lipídicas, ¿no? De la anfotericina liposomal. La flucitosina nace en 1964, utilizada bastante en lo que es los, eh, los hongos que van a producir una... se me fue el nombre. Los pacientes con VIH. Criptococo. En las criptococosis, fármaco de elección, flucitocina más fluconazol o más anfotericina. Ketoconazol, luego nacen los azoles, dentro de los azoles el ketoconazol en 1980, en el 90 ya el fluconazol e itraconazol, en el 96 terbinafina y las formulaciones de las anfotericinas lipídicas. En el año 2000 en adelante nacen las equinocandinas, caspofungina y boriconazol, que es un fármaco de tercera generación de los azoles. Luego siguen las equinocandinas antes de 2010, por 2006 más o menos, 2004 acá, micafungina y anidrofungina. En el 2006, posaconazol, rabuconazol, algoconazol. Y en el 2015, por ahí en adelante, isabuconazol, que venía a ser la esperanza a todos estos fármacos anteriores como boriconazol y posaconazol, que tienen una cinética complicada. Entonces dijeron, no, con esto solucionamos todo. Pero se ha visto o se ha encontrado en pacientes con concentraciones subterapéuticas y que también necesitan TDE. Entonces, no, tampoco tenemos un arsenal antimicótico muy amplio. Y la resistencia también se encuentra bastante en ellos, ¿no? Entonces, es necesario conocerlos, claro, es importante. Para que no olviden dónde actúan, dónde se dirigen cada uno de ellos, ya para una revisión más detallada. Y vamos a ir acá, por ejemplo, para levaduras, Cryptococcus neoformans, su principal enfermedad, la meningitis, fármaco de elección, anfotericina, flucitocina, fluconazol. Entonces hay una terapia de inducción y una terapia de consolidación, ¿no? O la del mantenimiento incluso, y que puede llevar a un tratamiento de 6 hasta 18 meses incluso. Hongos con características levaduriformes, tenemos a la Candida albicans, y produce la enfermedad de Muget, candidiasis sistémica. Para Muget, fluconazol y traconazol, véanse de elección. Para sistémicas, para fungemias, no le voy a dar fluconazol. Fármaco de elección viene a dar las equinocandinas. Y si no tuviera, sí fluconazol, pero si no, equinocandinas. Hongos filamentosos para Trichofitum, todas las especies como itraconazol, terbinafina, grisofulvina. También para hongos dimorfos, para histoplasma capsulazo, que es histoplasmosis, y traconazol anfotericina. Estas son las principales patologías. ¿Cuál es el índice PKPD de los antifúngicos? La mayoría de ellos están guiados, sea por concentración máxima sobre la mix, AUC sobre la mix, o también son los dos únicos. Los que están guiados por un Cmax sobre la MIC o un pico sobre la MIC, tenemos aquí, por ejemplo, a los polienos, ¿no? Tenemos a la anfotericina. Y a la OC sobre la MIC, aquí tenemos a los triazoles, controlados por un OC sobre la MIC. Quiero saber entonces un poquito su índice PKPD. Caspofungina seguía con un AOC sobre la MIC de 450.185. Entonces, en mis pacientes críticos debo dosarlo esto, ¿correcto? La ciencia me dice que cada vez yo debo guiarme con la medicina basada en evidencia, y dentro de ellos, en la medicina personalizada, yo debo basarse con la medicina de precisión, y para eso yo debo manejar la farmacocinética, la farmacogenómica y la farmacogenética.
que son principales para hacer mi manejo terapéutico individualizado. Por lo tanto, en un mundo ideal, yo debería tener dosaje de caspofungina, dado que en un paciente crítico, al ser un fármaco hidrofílico y que tiene una alta unión a proteínas plasmáticas en estado de hiponatremia severa, más un shock séptico, puede tener concentraciones inapropiadas. Y nosotros, ¿cómo lo manejamos en nuestro hospital? Guiados con kilogramo de peso. Menor a 70 kilos, 70 de carga, 50 de mantenimiento, mayor a 70 kilos, 100 de carga, 70 de mantenimiento, mayor a 90 kilos, 150 de carga y 100 de mantenimiento. Cosas habituales que ustedes no lo van a ver quizás en algún hospital común o donde no tengan este tipo de pacientes. O al menos no se atrevan a hacer unas recomendaciones de esa manera, ¿no? Pero nosotros ya tenemos protocolos que instauramos desde la unidad de farmacia clínica. Instauramos este año, hemos instaurado lo que es dosis de carga de beta-lactámicos e infusiones extendidas y también lo que es dosis de las equinocandinas guiados por kilogramo de peso o en rangos de peso en paciente. Entonces, aparte pues del TDM de vancomicina, ¿no? Muchos temas que nos permiten a nosotros posicionarnos en el equipo clínico y ver la importancia de tener un farmacéutico clínico en las visitas médicas. En los triazoles, también guiados por una concentración mínima o un AUC, tanto posaconazol, voriconazol y isobuconazol. En los triazoles, entonces tengo acá todos ellos, ¿dónde actúan? Recordadas. Si quieren saber cuáles son los que tienen mayor probabilidad de interacción, son los de tercera generación. Voriconazol e itraconazol están en la cumbre como inhibidores fuertes de la CYP, los que producen mayor cantidad de interacciones. Isobuconazol, posaconazol, fluconazol, moderadas. Sus interacciones van a ser mucho moderadas. En algunos casos ni me voy a preocupar. Aunque me diga el Micromedics que es una interacción mayor, ni siquiera a veces tiene importancia cuando haces un detalle determinado o cuando revisas up to date te da otro detalle y a veces difiere mucho de Micromedics, ¿no? En la forma como lo clasifica su interacción. La biodisponibilidad también es interesante para ver si tienen o no una buena biodisponibilidad. La unión a proteínas plasmáticas también. Fluconazol se une pobremente a proteínas plasmáticas. En cambio, los demás fármacos sí. Itraconazol, posaconazol. Posaconazol 99%. ¿Y qué vas a hacer en un estado de hiperbuminemia severa? ¿Seguirás con la misma dosis habitual o tendrás que darle dosis mayores? Volumen de distribución, la penetración al sistema nervioso central también. Solamente fluconazol tiene una buena penetración, por eso que para criptococo viene a ser el fármaco de elección, ¿no? Y también el boriconazol, bórico y fluco. Clearance, tiempo de vida media, relacionados con un daño hepático. Posaconazol no tiene ninguna actividad. Los demás sí hay que monitorizarlos. Equinocandinas, guiadas por un CEMAC sobre la MIC. El espectro de acción de las equinocandinas no son activas contra Cryptococcus neoformes, eso no le voy a dar. ¿Son activas contra aspergillus? Sí, pero no vienen a ser el fármaco de dirección. El fármaco de dirección aquí vendría a ser el voriconazol. Unión a proteínas plasmáticas, si se dan cuenta es muy alta la unión a proteínas plasmáticas por estar en estado de hipolinemia severa, pues vas a tener una concentración mínima. Y aquí vas a tener las equinocandinas, sus formas de administración y sus recomendaciones por kilogramo de peso también, como les estaba mencionando anteriormente. La actividad o la actividad sinérgica cuando se combina con voriconazol. Y por eso que en algunos contextos, cuando no es tolerable anfotericina, le das voriconazol más una caspofungina, ¿no? Los polienos, tenemos aquí todas las formas, anfotericina vela de oxicolato la primera, o la liposomal también que tenemos nosotros, pero también existe la anfotericina B del complejo lipídico, la anfotericina B de dispersión coloidal, que son las formulaciones lipídicas. Bien, y para finalizar, ya estando cerca del momento final, nos vamos con los antiparasitarios y por último tendremos a los antivirales, ¿no? Y de esa forma abordamos todos los antimicrobianos. En los antiparasitarios, entonces aquí tenemos la clasificación también del microorganismo, la enfermedad y el fármaco de elección. Aquí ustedes ya no tienen que perder su tiempo. Revisen sus tablitas. Leishmania,
de acuerdo a su forma de presentación, la enfermedad que se presenta, calazar, úlcera de Chiclero, espundia o chancro oriental, de acuerdo a la especie. Fármaco de elección, estilogluconato, anfotericina, pentamidina y sulfinato, ¿no? También en Temoeva sabemos que es metronidazol, el tripanonosoma brucei, de las dos formas, que se correlaciona con la enfermedad del sueño, también fármaco de elección, esporozoos, los plasmidium, aquí también de acuerdo a qué tipo, ¿no? Si es el falciparum, si es el vivax, si es el ovale, si es malaria, el falciparum con paludismo terciario maligno, el vivax también con el terciario benigno, ojo, ahí no se confunda porque son preguntas de exámenes, ¿no? ¿Cuál de ellos se caracteriza por tener una actividad o por producir el paludismo terciario benigno, por ejemplo? Te puede confundir si solamente nos guiamos en el falciparum. El cuaternario o cuartano al plasmario malaria. Toxoplasma gondii, fármaco de elección, y Pneumocystis jirovecii también, fármaco de elección. En los antihelmínticos, aquí vas a ver aquellos medicamentos dirigidos de elección para los oxíoros, enteroides bivinculares o estreptoides esterocolares. Tenemos aquí, por ejemplo, el albendazol. Y en los nematodos ascaris el levamisol, mebendazol, otros nematodos como filarias. Aquí también vas a tener el de elección, ¿no? Trematos hemáticos, praziquantel, larva migratoria cutánea, albendazol, triclobendazol, ivermectina. Aquí sí se utiliza la ivermectina, así como para las filarias linfáticas también elefantiasis, hay ivermectina. Y acá teníamos como fármaco de la acción de la oncocercosis. Esto sí, en la ceguera de los ríos, la ivermectina viene a ser el fármaco de elección. Y finalizamos entonces con los antivirales. En los antivirales tenemos aquellos que van a estar dirigidos sea en la entrada, en la replicación, en la traducción, ¿no? Y cada uno de esos se van a clasificar: grupo farmacológico, la indicación habitual y principales efectos adversos. Eso no olviden de revisar sus tablitas resumen. Por ejemplo, para Abacavir, yo debo hacer la prueba de un HLA. Eso, búsquenlo, les voy a dejar de tarea. ¿Qué HLA debo hacer el estudio para indicar a Abacavir en mi paciente con VIH? ¿No? El fármaco de elección para hepatitis B. Aparte más de eso, ¿qué más podemos tener? Las reacciones adversas es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Parasitomegalovirus, por ejemplo, tenemos Foscarnet y No, ganciclovir. como dolor no. Ya está. Entonces, para citomegalovirus, ganciclovir. Y si hay resistencia a ganciclovir, Foscarnet. ¿No? Para el herpes, aciclovir, famciclovir, el penciclovir y el balaciclovir. Inhibidores de la fusión de VIH en las células del huésped, tenemos la enjuventina. Y abajo tenemos también algo para recordar, ¿no? Para la gripe A, amantadina, gripe A y B, oseltamivir, ¿no? Inhibidores de la integrasa, antagonistas de los receptores de las quimiosinas y los biofármacos inmunomoduladores como el interferón. Bien, colegas, creo que hemos llegado a la parte final. Hemos hecho una revisión total de los antimicrobianos para que ustedes no tengan ninguna dificultad o tener alguna excusa para su examen de ENA. Ya en la siguiente semana estaríamos tocando nuevamente toxicología 2, perdón, farmacología 2 y farmacología 3. Bien, hemos Doctor, llegado a la buenas parte final. tardes. Sí. Buenas noches, doctor. Disculpe. Quería preguntar, los que ya nos hemos inscrito, ¿cuándo va a salir la relación de los que se han inscrito para el serum? Ah, se refieren para el ENAF, porque el serum aún no hay convocatoria Sí, 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 para el examen. Disculpe. para el examen del ENAF, ¿no? A ver, vamos a ver qué nos dice las PFAP. Aquí ustedes pueden revisar, tienen
Entran a las FEFAP. Sí están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Sí? No se ve. A ver, vamos a ver. Entonces voy a presentar. Ahora sí. Entonces ustedes ingresan con asfefa.com, que es la Asociación de Facultades y Escuelas de Farmacia y Bioquímica del Perú, representados por los decanos de las facultades de farmacia a nivel nacional, quienes se encargan de realizar todo este proceso, ¿no? Y aquí ustedes tienen la inscripción y el cronograma. Entonces nos vamos a cronograma y si tienen dudas, pues aquí está todo. ¿Hasta cuándo va a ser la fecha de pago e inscripción? Hasta el 12 de julio. Entonces, aún tienes más de 12 días para que te inscribas y recién te vas a estar preocupando para ver si estás apto o no en la publicación de participantes del 13 de julio al 16 de julio. La publicación de aptos el 17 de julio y luego vas a descargar tu carnet de postulante para todos los que están aptos y el día 21 es el examen nacional de farmacia y bioquímica. El día 22 estarán los resultados en la web. Única sede Lima. ¿Ya? Aquí encuentran ustedes todos la información. Cronograma, proceso, preguntas, reglamento, el temario. Aquí en la parte donde dice 2024 es donde ustedes deben dirigirse para hacer todo ese proceso. ¿Ok? A la parte de la inscripción también. Y aquí también les va a dar su modalidad una vez que se han inscrito para descargar su carnet. Sí, la única sede es Lima. Por hoy, la única sede es Lima. Al próximo año probablemente sea en las provincias, pero ahora la asociación ha visto pertinente hacerlo solamente en Lima. Por más que hemos hecho el reclamo de desde el Colegio Nacional, se han cerrado, que solamente va a ser en Lima. Bueno, bueno, colegas, aún hay tiempo, hay que revisar bastante. Ya se está enviando también los trabajos, voy a volver a reenviar los temarios para que ustedes puedan seguir revisando. El video, ya nuestro equipo de informática del Colegio Nacional son los que se encargan de enviar, ya los solicitaré. Yo tengo a mi disposición solamente las diapositivas. Ellos son los que hacen la grabación. Ya seguramente entre mañana y pasado van a cargar todo lo que es los videos. El ENAF ya les van a comunicar. Es más probable que sea en la San Marcos. Las PPTs ya se envió ya, hace un momento. Ya, colegas, muy bien. Buenas noches con todos. Espero que les haya servido. Cuídense. Doctor, buenas noches, disculpe. Sí, te escucho. Doctor, por favor, estas dos últimas clases, si podrían subirlo lo más antes posible, por favor. ¿Te refieres a las grabaciones? Ajá, de ayer y de hoy día, sí, doctor, por favor. Sí, seguramente lo van a subir en este proceso entre mañana y pasado, ¿no? Porque ellos, el equipo de informática ya se encargará de subirlos. Igual los voy a solicitar a que lo suban, ¿vale? Ya, doctor, muchas gracias. Ok, cuídense. Hasta luego.